Ya, te vamos a hablar sobre la hipófisis. La hipófisis, como te decía, es la principal glándula endocrina, porque de ahí aparecen todas las hormonas. Entonces, si uno habla de la hipófisis, es como hace 2 años que vi una exposición y que decía esto, ¿no? La hipófisis viene a ser la directora de la gran orquesta, ¿no? Dirige todos los procesos, ¿no? Desde la reproducción hasta la sexualidad, ¿no? Incluso ahorita que los endocrinos tratamos personas que quieren cambiar de sexo, damos medicamentos sobre la hipófisis. Entonces la hipófisis es como si fuera una pandita que tiene su parte posterior donde se almacena y se llama neurohipófisis, y la parte anterior que se llama adenohipófisis. La neurohipófisis solamente almacena, y este es el tallo, ¿no? Porque ese tallo está conectado al hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar varios núcleos. Y de la adenohipófisis van a aparecer la hormona del crecimiento, la hormona de la tiroides, las hormonas gonadales, las gonadotropas y la hormona de la prolactina, y por último la ACTH. En cambio, de la neurohipófisis solamente va a estar la ADH y la hormona del amor. ¿Cuál es la hormona del amor? La oxitocina. La hormona del amor. Entonces, estas son las hormonas hipofisiales. Entonces, hay hormonas hipofisiales y estas van a ir a un órgano específico, ¿no? En este caso, este va a ir al hígado. La hormona de crecimiento va a ir al hígado, la TSH a la tiroides propiamente dicha. La LH y TSH va a ir, depende, ¿no? Va a ir al testículo, si es varón, o al ovario si es mujer. La prolactina va a ir a la mama. Y la CTH va a ir a la glándula adrenal. Al sombrerito, que está encima del riñón, el sombrerito. Y acá van a producir distintas hormonas, ¿no? Acá se va a producir la IGF-1, acá se va a producir la T4 libre, acá se produce la propiamente testosterona total, o el estradiol total. En la mama ya no se produce nada, y la glándula adrenal produce cortisol. Así produce. Ahora, hay hormonas que están arriba, que son hormonas hipotalámicas, que son las reguladoras. Entonces acá van a encontrar ustedes la GnRH, la TRH, la CRH, y vamos a encontrar también la GH, RH. Esta va a las gónadas, al LH. La TRH, la tiroides, la CRH, el cortisol, y la GRH, al hormona de crecimiento. Entonces, ese resumen. ¿Y por qué dijimos que es la directora de la orquesta? ¿No? Porque dirige todos los procesos. Todos los procesos los dirige. Pues hay cosas que le vamos a ir pasando rápidamente. Entonces, todo esto es lo que vamos a hablar, es un montón. Vamos a empezar rápidamente. Pero en generalidad es eso lo que hemos hablado, ¿no? Todas las hormonas, el hipotálamo, sus núcleos. Estas son las áreas del hipotálamo, ¿no? Es importante saber que, ejemplo de esas áreas, la supraóptica tiene que ver con la función sexual, el apetito, la temperatura. La área tuberal tiene el núcleo arqueado, que tiene que ver con el hambre. Actualmente se dan ampollas y pastillas para controlar el hambre ya con el nivel del núcleo arqueado. Y el núcleo periventricular que tiene la GnRH, que tiene que ver con la GnRH, tiene que ver con la LH-TSH, con las hormonas sexuales. Entonces damos también medicamentos para tratar la pubertad precoz, que inhiben la GnRH. Acá están para que vayan revisando los núcleos hipotalámicos y su función. Y estas son las células hipoficiales, ¿no? Las células centrales, que son la TSH y CTH, la hormona de crecimiento se ubica a los costados, y debajito la prolactina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando hay un infarto de la hipófisis, el infarto de la hipófisis se llama apoptosis pituitaria. Si se da en el contexto de una mujer
se da un parto domiciliario, y eso se llama síndrome de Chica. Eso se va a preguntar sí o sí en el examen. Síndrome de Chica. ¿En cuál examen? Pues no sabemos si en audio se va a preguntar. Y él tiene que saber qué es el síndrome de Chica. Es el infarto de la hipófisis durante un periparto o durante un parto, ¿no? Que origina un hipoperitarismo. Entonces, las células por el tejido, por el microscopio, por la tensión He, pueden ser acidófilas o basófilas. Las acidófilas son las somatotropas y las lactotropas. Y las basófilas son estas, ¿no? Las tirotropas, corticotropas y gonadotropas. ¿Por qué es importante a mí saber esto? ¿No? Porque si el paciente le da un infarto de la hipófisis, generalmente lo primero que se pierde es la prolactina, hormona de crecimiento, luego la tiroides y al final la CTH. Porque la CTH es el cortisol. La CTH es la que va a producir a nivel de la glándula adrenal el cortisol. Y el cortisol es la hormona de la vida. Sin cortisol no podemos vivir. Por ejemplo, yo le digo a mi amigo, encontrar un enamorado con tu amigo. Se puede desmayar si él tiene insuficiencia adrenal porque es un estrés. O te digo, mañana estás jalado, no vengas. Entonces ese estrés grande hace que nosotros reaccionemos, ¿no? Por eso es que ustedes cuando están dando el examen, están preocupados, están sudando, ¿no? Y esto te dice hambre, ¿no? Entonces, el cortisol es una hormona del estrés que nos protege de la vida. Entonces imagínense que tengamos un accidente y no tengamos cortisol, no morimos. Entonces, por eso es importante que sepan ustedes que todo paciente que hace síncope o hace un shock, hay que medirle siempre el cortisol. Porque puede ser que ese paciente se haga un infarto de la hipófisis o un infarto de la glándula adrenal. Entonces, todo paciente con shock o síncope o hipotensión que no responde al fluido, se le mide siempre el cortisol. Es importante por eso. Y por eso es la ubicación central, ¿no? Y esta es una diapositiva que yo hice para ustedes, para que cuando digan, nosotros quiero evaluar la glándula adrenal, quiero tomar los pinos, la tiroides es esta, el eje de crecimiento es este, y el eje moral es aquí. Entonces es importante como la general, ¿no? Así como que en un EKG, hay una derivación de 2, ¿no? Para sacar el ritmo, ¿no? La gente tiene fibrilación auricular igualito, ¿no? Para que la prescripción de ese examen sea correcta. Igual me diga, supongamos, tu enamorado te diga, quiero ver no se me para. Entonces, ¿qué haces? No le vas a pedir tiroides, no le vas a pedir. Pido LH, testosterona y prolactina. De repente, ¿no? O acá usted venga a su enamorada que tiene más bello que él. Le habla como la Dayanita. Entonces puede ser que tenga ovario policístico o tenga un tumor en la adrenal. Entonces, ¿qué hay que pedirle, no? LH, PTH, estradiol, prolactina y SHB. Entonces, es como cultura general para ustedes, ¿no? Eso deben salir aprendiendo qué examen pedir y cuándo lo queremos evaluar. Entonces, acá están las funciones. Las hormonas se dirigen endocrinas porque su acción es a nivel a distancia, paracrino al costadito, y la misma célula es autocrina, ¿no? Hay hormonas que se regulan solas, ¿no? Una es la prolactina, se regula sola. Y esta es la naturaleza. Acá hay otras preguntas del examen, ¿no? ¿Cuáles son glicoproteicas, esteroideas, péptidas y aminas? Amina la adrenalina, ¿no? La adrenalina, la tiroxina. Las proteicas, ¿por qué es importante saber esto? Porque las proteicas y las peptídicas no son compatibles con la célula. Como no son compatibles con la célula, ingresan mediante un receptor, como dice ahí, en la membrana celular. Entonces, por eso es importante saberlo. Todas las hormonas tienen que actuar en la célula, ¿no? Y en el núcleo. Las hormonas que son esteroideas, que tienen esteroides, atraviesan la membrana celular y van de frente al núcleo. ¿Cuáles son esas hormonas? La vitamina D, los estrógenos. En cambio, las hormonas lipoproteicas o polipeptídicas no atraviesan la membrana, porque acuérdense que la membrana es una membrana de lípidos, ¿no? Entonces, este se queda acá, en el receptor. Las hormonas peptídicas o lipoproteicas ingresan acá. Y acá utilizan un transportador que puede ser el AMP cíclico, esas cosas, ¿no? Y eso ya nadie sabe que usted lo sepa, pero por cultura general estamos bien ahí. Parece que la hormona de la vitamina D es una hormona que cambia la D. Justo bien, recién una publicación que decía que la vitamina D es una hormona del antienvejecimiento, evita que tú te envejezcas, por eso que hay que suplementar la vitamina D. Muy interesante con eso. ¿Por qué? Porque la vitamina D ingresa de frente al núcleo. Ingresa al núcleo, entonces actúa ya. No necesita de un receptor, la membrana, como las peptídicas, como haces. Muy bien, ese es el eje, ¿no?
en eje hipoficiario, hipotalámico, hipoficiario, órgano efector, en este caso adrenal. Y hay el famoso feedback, ¿no? Entonces, el famoso feedback, el feedback puede ser positivo o negativo. El negativo significa que inhibe, y positivo que estimula. El negativo también se le llama down regulation, y el positivo up regulation. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo muchas hormonas tiroideas en mi cuerpo, voy a empezar a temblar, me tiemblan las manos, empieza a bajar de peso, se me cae mi cabello. Entonces, si yo tengo muchas hormonas de tiroides en mi cuerpo, por feedback, el cuerpo va a hacer un feedback negativo, ¿no? Porque va a querer cuidar el cuerpo. Por lo tanto, vamos a encontrar que la TSH va a estar baja. Y si yo estuviera en Estados Unidos, se le mido la TRH. ¿Y la TRH qué va a estar? Baja también. ¿Cómo se llama eso? Hipertiroidismo primario. ¿Ya? Vamos al otro hecho, ¿no? Por ejemplo, tengo que me veo que está cachetado porque está bien gordo en la cara. Tengo mucho cortisol. Tengo el cortisol elevado. O perdón, tengo el cortisol bajo, me siento cansado. Si tengo el cortisol bajo, por feedback, el feedback va a ser negativo. ¿Y va a aumentar la ACTH. Y esto va a aumentar la CRH. ¿Para qué aumente esto? Para compensar la baja de cortisol. ¿Para qué baje esto? Para disminuir la baja de... para bajar la T4 libre. Entonces, ambos son feedback, ¿no? ¿Eso cómo se llama? El primero se llama insuficiencia adrenal. No renal, ¿no? Estamos en eso. Adrenal. Insuficiencia. Y esto se llama hipertiroidismo. En este caso, ambos son primarios. Porque el problema puede ser primario, secundario y terciario. Primario, ¿en dónde es el primario? En el órgano efector. El secundario, en el hipófisis. Y el terciario, en el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, si se entiende acá, levante la mano, den preguntas. Preguntas, no se lo vamos. Pregunten aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces el primario es porque es en el órgano efector. Yo supongamos me siento cansado, muy de frío, me cae mi cuerpo, ¿no? Se me baja el cortisol, mi cuerpo hace un feedback negativo para aumentar la CRH y esto aumenta la CTH. Para tratar de compensar el cuerpo. El cuerpo compensa, ¿no? Porque la otra semana le voy a mostrar a una paciente que hace con sus compañeros, Diana, que esté flaquita, se regalita, y tiene TSH encima. TSH encima, está caminando. Cuando lo normal de la TSH es hasta 4. Se tiene 25 veces más. Es como ver a otro paciente con glucosa en 1000, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Es interesante porque como el cuerpo se adapta, ¿no? Igualito acá, si tengo mucho T4 libre, estoy bajando de peso, me estoy enflacando, el cuerpo se adapta y disminuye la TRH. ¿Para qué disminuye la TRH? Para que baje la TSH y baje la producción de T4. Entonces son feedback negativos, ¿no? Entonces, esta es la resonancia de hipófisis, ¿no? Miren, ¿cómo se ve? Entonces acá es importante resaltar, ¿no? Ya nos olvidamos de la diabetes, del colesterol, de los triglicéridos, que eso está aburrido. Ya nos entramos en lo bonito. La hipófisis se evalúa con una resonancia magnética. Entonces, si tú quieres evaluar la hipófisis, resonancia magnética. Si tú quieres evaluar los testículos o el ovario, una ecografía. Si tú quieres evaluar la tiroides, una ecografía. ¿Quieres evaluar la glándula adrenal? Una tomografía. ¿Ya? ¿Quieres evaluar la glándula pineal? Una resonancia magnética. Es importante que ustedes sepan, ¿no? No van a ser como los burros de la UNA que pidieron resonancia tomografía para ver la hipófisis. Los burros, pero ¿cómo vas a ver la hipófisis en burros adrenal? Porque la adrenal sí se puede ver, porque no la aplicas contraste. En cambio, que la hipófisis es un tejido blando. La tomografía no ve tejidos blandos. La resonancia sí ve. Es importante saber eso. La paratiroides se ve como una ecografía. Si tú quieres ver un poquito más, ir a una resonancia, ¿no? Y esos son los estudios que llamamos estáticos, que son imágenes. Luego ya vienen las gammagrafías. Las gammagrafías son estudios ya dinámicos. Las gammagrafías. O lo que ven ustedes en Dr. Howe, ¿no? El PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que son estudios dinámicos. O sea, son estudios que nos indican si la glándula adrenal, tiroidea, hipoficial y hipotalámica funciona o no funciona.
Porque yo puedo encontrar un tumor en la tiroides, ¿no? Con una ecografía, le pido una resonancia y está ahí, ¿no? Pero no le dice si funciona o no funciona. ¿Para qué diferenciar si funciona o no funciona? Para ver si ese lo puede ir retirando. Porque eso se llama tumor tóxico. Y lo curas al paciente, ¿no? Porque recuerden que todos los problemas endocrinos son crónicos, o sea, son casi incurables. Pero hay cosas que son curables, ¿no? Si yo tengo un paciente, me vino ayer vino una señorita, ¿no?, que tenía hipertiroidismo y de casualidad le encontré en la ecografía un tumor de la paratiroides. Un tumor de la paratiroides le han encontrado. Y ese tumor de la paratiroides va a elevar el calcio, le va a producir osteoporosis y le va a producir insuficiencia renal. ¿Se dan cuenta de algo tan simple como le complicó la vida? Uno ya lo sabe, porque uno ya sabe todo el proceso de la enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir una gamografía. ¿Para qué? Para ver, en ese caso, si esta es la tiroides, y acá tenemos glándulas paratiroideas, dos superiores y dos inferiores, si alguna de ellas, con el marcador de trazador, que es el marcador nuclear, resalta. Imaginemos que resalte esta. Entonces ya tenemos el adenoma de paratiroides. Mandas al cirujano de cabeza y cuello y lo retira. Y se cura la enfermedad. Se cura la enfermedad. Entonces, son exámenes que son costosos, porque una gamografía vale como 700 soles. El PEC vale 2000 soles. Pero es importante que uno lo sepa, porque lo podemos mandar a la clínica 1, a la clínica Delgado, a la Angloamericana, ¿no? Tú tienes que orientar al paciente, saber que el paciente no va a decir no, porque no tiene plata, no se hace. No, acá es lo ideal, porque si se le va a proponer el examen, lo ideal, como estuvieran ustedes en Lima, en Estados Unidos, ustedes, su conocimiento, su cerebro es igual que el de acá, que el de Lima, que el de Estados Unidos. Somos el mismo coeficiente intelectual. No hay que creernos menos de ellos. ¿Ya? Entonces, igual, todos somos iguales, todos tenemos el mismo IQ. Entonces, bueno, también hay que orientar al paciente. Entonces, esto es lo que le hemos intentado a la señora, ¿no? Y hágase una gamografía. Por la señora, señorita, es una ingeniera. Y regrese para ver si no va a decir que tengo una adenoma paratiroides, no vamos a esperar que ella regrese con calcio alto funcional, porque el calcio alto funciona bien. Ahí viene la relación. Entonces, la resonancia magnética evalúa la actividad, ¿no? Acá está el hipotálamo, este es el que es náutico. ¿Por qué es importante evaluar el que es náutico? Por la endonosia. Las pacientes que tienen tumores de hipófisis, está acá la hipófisis, ADN negro, como que hacia arriba, comprime esta hipoficial y puede comprimir la vía óptica. Y el paciente tiene hemianopsias temporales. Hemianopsias temporales es como si yo estaba caminar así como estoy ahorita caminando y no veo los costados. No veo los costados. Por eso que en el campo visual ustedes van a encontrar, si este es el campo visual del ojo derecho, perdón, del ojo izquierdo, y este es el ojo derecho, el paciente va a tener hemianopsias bitemporales, o sea, no ve nada acá. Negro acá y negro acá. ¿Y eso es por qué? Porque comprime el que no. O sea, un paciente se puede quedar ciego por un tumor de hipófisis. Mi mamá de un colega no se da, pasó con dos oftalmólogos y nadie le dio cuenta que tenía hemianopsia bitemporal, tenía un tumor de hipófisis. Ahora está ciego. Entonces la resonancia es normal, ¿no? Este es un corte sin contraste, con contraste de forma sagital. Este es el cerebelo, como ustedes saben, el cuerpo calloso, el cerebro, y el coxis y el encá, como si fuera una patita, ¿no? Sin contraste y con contraste. ¿Por qué brilla con contraste acá? Sin tener contraste. Porque brilla porque almacena la hormona antidiurética. Ese es un examen. La hormona antidiurética es hiperintensa. Sin contraste, hiperintensa. Por eso brilla. Sin contraste, está brillando. Con contraste brilla todo. Este es el que llama el ser femenino. Acá es el hipoficial. Este es el otro corte, mira, sin contraste y con contraste. Sigue brillando. ¿No? Este es el que llama. Entonces se puede que ya lo van a ir leyendo, ¿no? Acá tienen el detalle hipoficial, el neurohipófisis, lo que les enseñaron, que tienen que tener la leyenda. Y el termómetro, miren ese hipo que está ahí. Este es T2 y T1, ¿no? ¿Por qué es T2? Porque el ingreso relativo es amarillo. Eso es que está anotando el neuro. Mira, ahí está el detalle hipoficial, como pasando. Importante resaltar que los pacientes que tienen tumores de Cushing tienen tumores pequeñitos, se llaman microadenomas o picoadenomas porque miden menos de 5 milímetros. En lo anterior me interesaste cómo en el recién nacido, miren cómo es hipófisis, mira acá las imágenes. En el recién nacido.
Su hipófisis, miren cómo es, ¿no? Muy curioso, ¿no? Todo brilla. Hasta que va madurando poco a poco. Acá tiene 5 días de vida. Y acá tiene ya 12 días de vida. Miren cómo van ya en el lactante. Acá tiene 7 semanas. Y acá tiene ya 10 semanas. No, ya 2 años. Hasta que llega la prepubertad. En la prepubertad ya la hipófisis no puede medir más de 6 milímetros. Una vez que llega la pubertad, ya todo el mundo sabemos que tenemos más hormonas sexuales y eso hace que la hipófisis se agrande, ¿no? Esto es prepubertad, es convexa. Miren cómo se vuelve acá, niño de 7 años. Y miren la pubertad, miren, se vuelve más convexa. De hipertrofia, ¿no? ¿Han visto? Miren cómo es el cambio prepubertad. Miren cómo es, que miren la plana, poco convexa. Y miren acá de la pubertad, más convexa, más circular. Es decir, que hay una hipersecreción de hormonas. ¿Qué hormonas? Las hormonas sexuales. Si eres varón, LH testosterona, si eres mujer, FSH estrógeno. Y el tallo hipoficiario que no debería medir más de 4 milímetros, es importante porque el tallo hipoficiario transporta las hormonas, ¿no? Del hipotálamo a la neurohipófisis. ¿Qué hormonas? La ADH y la oxitocina. Por lo tanto, todo paciente que tiene algún problema del tallo hipoficiario se llama infundibulitis o infundibulitis, claro, porque afecta el fundíbulo y se puede generar deficiencia de esta hormona, de la ADH. ¿Qué pasaría de eso? La deficiencia de la ADH. A ver, texenco, delgado. Si el paciente se le inflama el tallo hipoficiario, se le inflamó. Yo así dijo otro caso que hablaba de la dermatosis de Bechdel, la mosis en el año, sarcoidosis, ¿no? Esas situaciones, o la tuberculosis en el Perú, inflama acá, en el tallo hipoficiario. Y no va a pasar ni esta hormona ni esta hormona. Pero ¿qué pasaría si no pasa la hormona de la oxitocina? Nada, no te puedes llamar. Pero si la oxitocina, la ADH no pasa. Riñón. Una regulación en Diabetes insípida. insípida. Espérate, voy a mandar ahí. Diabetes insípida. Porque no tiene ADH. O sea, el paciente está como ustedes a fin de ciclo. Agua, chela, hasta la última. Y orina. ¿Ya? Entonces, esa es la buena antes de la que tomamos agua, ¿no? Pero ahí hay un paciente por una enfermedad que no tomamos hipófisis. Le han operado 2 veces, porque es medio agresivo, le han dado radioterapia. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces ha ido a tu papá? Entonces me pasa como 10 veces a vale. Todo el mundo pregunta qué, próstata, no más frecuente, próstata. Así, a ver, mire, le hemos medido de vida 3500. Y hemos visto ya que sus electrolitos están que suben. La hormona antidiurética hace que tu orines bastante y que la osmolalidad suba, o sea, sube el sodio. Te genera hipernatrea o hiperosmolaridad. Y te genera orina diluida, o sea, orina hipotónica, o sea, tu orina es clarita. Porque nosotros cuando vemos las orinas sale orina media amarillenta, pero ahí sale orina clarita, con bastante agua. Si sale agua en la orina, ¿cómo estará nuestro medio intravascular? Concentrado, o sea, con exceso de sodio, la orina hipernatrea. Entonces es importante ver eso. La hipófisis también se ve en el lado posterior, en esos cortes que te van a ver ahí. La señal hiperintensa indica un estado funcional normal del lóbulo posterior. Su desaparición nos hace que el paciente tiene diabetes insípida central. ¿Por qué es hiperintensa? Porque almacena la vasopresina. La vasopresina es el otro nombre de la ADH, ya por si acaso. Vasopresina. Muy bien. Entonces, si no vemos en la resonancia, vayan a hacer un examen, ¿no? Si no ves en la resonancia de la neurohipófisis, ¿qué? Diabetes insípida, así se diagnóstico. Mira, ahí van a ver, un poquito, ¿no? O sea, acostumbramos a hablar que en resonancia, lo que es más negrito se llama hiperintenso. Y lo que es más blanquito, lo que es más blanquito es hiperintenso. Y lo que es más negrito es hipotenso. En tomografía es hiperdenso o hipotenso. Y en ecografía hiperecogénico o hipocogénico. Entonces acá tenemos una lesión hiperintensa, ¿no? Y acá es el aire, por eso es hipointenso, ¿no? El seno cavernoso. Eso va a ser pregunta de ustedes para el examen de neurología, ¿no? ¿Por qué el seno cavernoso es importante? Porque pasan estructuras
vasculares nerviosas, ¿no? O sea, puede llegar un paciente con dosis patronal. A ver, si llega un paciente con dosis patronal, ¿qué nervios está afectado? Con dosis patronal. Año, dosis patronal. Dos. El dos, la visión. Me lleva Óculos oculomotores. A ver, tú que eres 18 en práctica. Dosis patronal. Oculomotores. ¿Qué te hace para craneal? Si viene un paciente, ¿no? Viene de frente tu enamorado, tu suegro, ¿no? Lo vas a dejar morir, ¿no? Dosis patronal. Debe ser para craneal, ¿no? Puede ser que tenga un aneurisma, ¿no? Lo más común. Pero también puede ser que tenga un tumor de hipófisis. Y miren, acá está el seno cavernoso, miren. Acá está el tercer par craneal, el cuarto, el sexto y el 5-1. ¿Qué significa eso? Si el paciente tiene un tumor de hipófisis, puede comprimir y por compresión pasa a quitar la vista. La Y mitad. también la diabetes también te da. La diabetes mal controlada te da dosis palpebral o parálisis facial. ¿No? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Es el síndrome de Horner. Hay que averiguar. Esta No tiene nada, el vascular no tiene nada. arteria anterior. De repente tiene un tumor de Ahí hay hipófisis. todo sistema. El tumor de hipófisis que está acá, se está desviando para este lado. Claro. Si no vemos o no entendemos, no sabemos, pues ahí. Muy bien. Miren esas las estructuras, el dibujito bien bonito, se lo he robado yo por ahí. Entonces acá está el nervio oculomotor, ¿no? Como mencionaba su compañero. Ese ya se ve por resonancia, ¿no? Acá están las figuritas. Entre dos, ¿no? De bueno, muy bien. Luego vamos a hablar del ritmo circadiano. Ahí les he dejado para que vayan revisando la resonancia. El ritmo circadiano superpone la secreción en base a la hormona de la CTH y el cortisol. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en base a eso se dirige, ¿no? Por ejemplo, existe la hormona de la melatonina. La melatonina es una hormona nocturna. El cortisol es una hormona diurna. La testosterona es una hormona diurna o nocturna. La testosterona. La testosterona. A ver, amigo, tus mañaneros. ¿Por qué crees que sea mañanero? Porque actúa de diurnia. Diurna, pues por ahí está, ¿ves? A ver. Ya ves, porque Amanece en la mañana. desde las 5, ¿no? a las 5 me acompañó. Pobre tu techo. Por eso, pues. Entonces, todo tiene una. Entonces, el hambre más da de día, el hambre sexual, que de noche. Ya, entonces, muchas. Entonces, tiene esas hormonas se siguen, ¿no? Por eso que el sueño más es de noche. Pero si tú haces al revés, te vas a engordar, vas a tener más hambre de noche, ya no se te va a parar en el día. Cambia todo. No, hablando así. Ya, entonces, miren, entonces el cortisol, como ven acá, baja hasta ahora, por eso que mi compañero Toreto Moreto se para durmiendo. A esta hora está bajo. Y luego en la mañana sigue más bajo, y luego a las 4 de la mañana, pues, Toreto se tira. Para que estudies esto, 4 de la mañana tienes que levantar. Ya no te duermo como ahorita. Y entre las 4, 8 y 9. ¿Eso qué significa? Si queremos medir el cortisol, tenemos que medirlo entre las 6 a 8 de la mañana. Igual la testosterona. ¿Ya? Tiene una explicación, por eso que sigue, ¿no? Si quisiéramos medir la melatonina, lo medimos en la noche. Porque es una hormona nocturna. ¿Qué pasa si lo mides el cortisol acá? Lo vas a encontrar abajo, ¿no? Y obviamente va a decir que está abajo, cuando no está abajo, sino que estás midiendo en una vida. ¿Qué pasa si mides en la mañana melatonina? La vas a encontrar baja, pero no es que esté baja, sino que le estás midiendo en su nariz. Hay que medir la hormona de acuerdo a su secreción circadiana, ¿no? Entonces eso varía, ¿no? Por el sueño, la alimentación, la exposición a la luz exponida, el estrés físico, psicológico, ustedes que son alcohólicos, no somos alcohólicos, la cirrosis, la insuficiencia renal y las chicas que se definen por mañanitas. Entonces vamos a ver eso. Eso sí, cuando sacamos cero, su compañera de mano derecha, pues es la que se aprendió.
¿Por qué hablamos de Schwepp? Porque Schwepp tiene acromegalia, pues, ¿no? Schwepp tiene acromegalia. Por acá les voy a pasar unas fotos de unos pacientes. A ver si me suena. Ahí le pasan ya, Claudia. Ya. Para que vean, ¿no? El más jovencito es una acromegalia que ya está de salida, está activa. Activo. Entonces ahorita que Claudio les pase las fotos, ya le pasé. El más jovencito es activo, como Claudio. O pasivo. O pasivo como su compañera de clase. Ya. ¿Oye tu foto? Igualita. Ahí no sirve ya. Mira, ahí está igualito. Sonríe. Ahí está igualito. No hace caso, no hace caso. Ya, ahí les he mandado las fotos. Con lentes, ¿sabes? Entonces, Pierre Barry es el que describió en Francia la acromegalia. ¿Por qué le mostramos esto? Porque esa acromegalia es un minutito, un paciente acromegálico, ¿no? Mira, es una nariz grande, la boca grande, los ojitos grandes, los ojos grandes, ¿no? Y la acromegalia. Ahí envíale, por favor, Claudia, a tus compañeros. Sí, no entiendo. ¿Ya la mandas? Los delegados que mandan. Delegado, mándale. Entonces, la acromegalia viene de megas, de que es grande, y acro de que el paciente lo crece primero a las manos, luego le crecen los pies. ¿Cómo se dan cuenta? La esposa se da cuenta que el esposo ya no usa el anillo, porque va creciendo, va cambiando de zapato, va cambiando de polo lentamente. La gorra ya no le entra. Generalmente eso pasa en 5 a 10 años. ¿Quién se da cuenta? Generalmente es la mujer, porque eso está pasando con su esposo, no porque no usa el anillo. Entonces, acá hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento que genera una producción excesiva de la IGF-1. La IGF-1 se produce a nivel hepático, es el factor de crecimiento de tipo insulina, o también llamada somatomerina C. Eso va a actuar sobre los receptores de somatostatina, que es el tipo 2, el más frecuente, pregunta de examen. Tumor de crecimiento tipo 2, más frecuente. Tumor de ACTH, más frecuente es el tipo 5. ¿Qué va a originar? Que crezcan las manos, que el cara a cara, que genera prediabetes, prehipertensión, se muere el paciente, se desconfigura su cara. ¿Ya? ¿Cuántos casos por millón? Miren, 4 casos por millón. Pero yo ese mes y medio he visto 2 casos en el lugar. Es un foto que le están pasando de los 2 pacientes que en particular y en el hospital. Uno está operando, otro está sin operar. La afectación de hombres y mujeres es igual. Generalmente la patología endocrina es más en las mujeres, es igual. Pregunta de examen, ¿cuál es la principal causa de morbilidad? El problema articular, le duelen los huesos. Y acá está la mortalidad, miren, eso somos nosotros, sin ninguna enfermedad. Y este es el paciente que tiene acromegalia. ¿Cuánto le quita de esperanza de vida? Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad de la acromegalia? Pregunta de examen, cardiovascular. Cardiovascular. Y en cambio que el Cushing muere de un tromboembolismo pulmonar o infecciones. ¿Cuál es la causa de acromegalia más frecuente? La primera, ¿no? Tumor productor de GH. El tumor de hipófisis y tumor de GH. Sin embargo, ¿no? La causa más frecuente de tumores de hipófisis son no funcionantes, ¿ya? De los tumores de hipófisis, los más frecuentes son los no funcionantes, o sea, los que no funcionan. No funcionantes. Y de los funcionantes, el más frecuente es el prolactinoma. Entonces, los más frecuentes de los tumores de hipófisis es el prolactinoma. Y de los, en total de todos son los no funcionantes, ¿no? Puede ser pronto examen, ¿no? Pero las patologías endocrinas tumorales se van juntando en lo que llamamos neoplasia endocrina 1, que es tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Entonces, pronto examen, donde nada, donde desarrollo que ver, donde el cajón. La neoplasia endocrina 1 tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tiene que ya complejo de memoria. Tipo 1. ¿Cuál es el tipo 1? Miren, ¿cómo se asocia? Tumor separativo, tumor
interesante, ¿no? O sea, como parte que tiene una acromegalia, tiene un parte como en la tiroides, en la paratiroides y en el enteropancreático. O sea, en el páncreas o en el intestino delgado. ¿Qué tiene esto que está afectado? En el punto. También puede ser acromegalia familiar. Dos más personas, los que son bicombinantes, tienen acromegalia. Puede también ser síndrome de Carne, o sea, linfoma, Cushing, Shalom, o cáncer de tiroides. O más probable que tiene que ver con la displasia fibrosa peristólica o que tenga asociado mancha café con leche. Estas son las causas genéticas de acromegalia, ¿no? Es interesante saber. Sí o sí tienen que saber el primero, el NEN1, el NEN2. Así también las patologías endocrinas de origen autoinmune se van asociando y se llama síndrome poliglandular. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo tiroides autoinmune, puedo tener diabetes autoinmune, vitíligo autoinmune, psoriasis autoinmune, porque es una sola enfermedad, la autoinmunidad se cruza en el cuerpo y genera síndrome poliglandular tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los tumores endocrinos generan neoplasias endocrinas múltiples, esa es la mnemotecnia, NEM. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la acromegalia? Acá están todos los síntomas. ¿Qué es lo que siempre se pregunta? Que el síntoma más frecuente es la cefalea, ¿no? Con la hiperhidrosis. A ver, causas frecuentes de hiperhidrosis. Causas frecuentes. A ver, Toreto, para que te despiertes. Causas frecuentes de hiperhidrosis. Causas endocrinas de hiperhidrosis. Que se te sube la espalda. ¿Se te sube la espalda? Causas endocrinas. Uno, la acromegalia. Dos, la hipoglucemia. Cuando tú ves a una persona diabético sudar, no es porque tú le estás haciendo sudar, porque tiene mucho, sino porque puede ser que se esté bajando la glucosa. Ahora, si te encuentras hiperhidrosis e hipertensión, eso habla de un cromositoma, un tumor productor de adrenalina. Si te encuentras un hiperhidrosis o una plaquita que le tiene en la mano, hipertiroidismo. Pero es importante que estos síntomas los asociemos, porque a veces siempre tienen que asociarse. Estas cosas son, si vemos uno que tiene la mano bien grandes, no que suban, es que pasa a tener con grandes, y que si no lo pensamos, no lo sospechamos y no lo diagnosticamos. Por eso es que les llaman las fotos, ¿no? Cefalea, dolor, no los dientes, ¿no? Ya vieron las fotos, ¿no? De sus pacientes, ¿no? Los dientes, el talón también se hace grueso, ¿no? Como me tejido, ¿no? Las manos, ¿ven? ¿Viste? Una es mi mano. He comparado mi mano con el palo. ¿Cómo es que tiene la mano así, no? Entonces, ¿sí viste esto de toda la foto? Y ya no tiene tiempo de poner acá. Pero acá está, ¿no? Está Margarita Machaguay. Pero Margarita Machaguay está la toma. Acá está mi mano. Margarita Machaguay es gigantísimo. No es acromegalia. ¿Cuál es la diferencia? Un punto más para su examen práctico. Inmenso. Con las puras líneas diapositivas, ¿eh? Este es de Margarita Machaguay, pues el hombre más alto de todo el Perú, que ya falleció hace un par de años. ¿Cuál es la diferencia de acromegálico con gigante? Porque los dos producen hormona y crecimiento. ¿Los dos? A ver, comediante. Muy bien, de ahí ya ¿por qué? Porque Margarita Machaguay tuvo el exceso de hormona y crecimiento antes que se cerraran los huesos. El cartílago, el crecimiento, por eso es que es la niñez. En cambio, que estos acromegálicos son ya de adultos. ¿Ya? La Margarita Machaguay con su esposa. Y este es un estudio que siempre lo presento, que es antiguo, mira, ya yo lo puse hace como 8 años. Hace 10 años les puse este estudio. ¿Ves por qué es importante verlo? Porque es la recolección de pacientes con acromegalia más grande de todo el mundo. Si son 4 casos por millón y el Perú tiene 30 millones, ¿cuántos casos de acromegalia debe haber? 120, ¿no? Por lo. Entonces, mira, ¿cuántos pacientes juntaron acá en toda Europa? 3.000 pacientes. Es un montón de acromegalia. Que dieron cuenta que era más frecuente en femenino, que la edad frecuente era más en 45 años y que era más frecuente en hombres, a los 43. ¿Y cuánto se demoraban en el retraso del diagnóstico? En mujeres 10 años y en varones 8 años. O sea, 10 años en Europa para hacer el diagnóstico de acromegalia, se demoraba. Imagínense en el Perú, si para cerrar una pista, ¿cuánto nos demoramos? En Europa 10 años se demoraba. Es importante para que ustedes sepan, no sé que se vayan a ganar, pero es interesante, como las cosas que se presentan. ¿Cuál es los
síntomas, características deformórficas del 21% de casos y manos grandes. Y esta es una pregunta de examen. Relación triangular. ¿Qué significa esto? Mientras más joven sea el paciente, mayor va a producir hormona de crecimiento y va a ser más invasor. Por lo tanto, si la acromegalia le da a sus abuelitos, el tumor va a ser más pequeño, con menos secreción hormonal y menos invasión. Yo tuve un paciente con acromegalia que tenía la glucosa en 1000. Y le poníamos como 200 unidades de insulina. Era un joven, un cusqueño, me acuerdo. Me daba pena, ¿no? Porque era mal pronóstico, ¿no? Y me acordé de eso, ¿no? Un paciente más joven, tumor más grande, más invasor y más producto de hormona en crecimiento. Pero es interesante porque tú vas aumentando la dosis de insulina y dices, sí, 150 unidades de insulina por día. Las comorbilidades que estos pacientes pueden ser prediabetes, hipertensión, nódulos en la tiroides y esto puede ser cáncer de tiroides. También es importante saber que estos pueden hacer pólipos en el colon, que se llama cáncer de colon. Hace 3 años vino una paciente al hospital regional que tenía acromegalia y no se había operado y venía por hemorragia digestiva. Causa de 60 años, causa frecuente hemorragia digestiva. Va, cáncer, ¿no? Cáncer, más de 60 años. Y el médico fue tan inteligente que le dijo que no se operara de la acromegalia. La acromegalia le dijo, no, cáncer de colon. Y se muere ahora por el cáncer de colon. Es importante, ¿no?, que esto se opere. Las comorbilidades que están acá, el screening se hace porque el paciente tiene características atípicas, o tiene tumor hipoficiario, o tiene SAOS. ¿Qué es el SAOS? Apnea del sueño. Síndrome del túnel del carpo. A ver, causas endocrinas del síndrome del túnel del carpo. Causas endocrinas. A ver, no sé para su mano ahora. No va a subir. Y ahora, causas endocrinas, el embarazo, el hipotiroidismo, la diabetes, son causas endocrinas. El acromegalia, ¿no? Pues, si te tiembla, si te pica las manos, te adormecen las manos, no es que te va a llegar plata, sino que puedes tener una enfermedad. Es importante asociar técnicamente causas endocrinas de hipertensión. Causas endocrinas de hipertensión. Dislipidemia. Antonio que tiene ese libro grande. Diabetes. Manezadas. Las causas endocrinas de hipertensión. Síndrome de Cushing, acromegalia. El hipotiroidismo, más que el hipotiroidismo, la acromegalia, el Cushing, el feopromocitoma, el hiperparatiroidismo. Es que tienen que ver, muchachos, o sea, no es que el paciente viene y ya tiene acromegalia, no hay que buscar otra cosa más. Y eso nos permite aprender, ¿no? Si no sería aburrido para la medicina, ¿no? Pero es importante aprender. Algunos casos de diabetes. Pregunta de examen. Para eso preguntan bastante en el ENAC eso. Para el diagnóstico de la acromegalia no se pide pH. Solo se pide IGF-1 como screening. Para el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo te llama el niño? Chao. Para el diagnóstico de diabetes, ¿qué pides? Como screening. Jalado. No. Glucosa media. Glucosa basal. Glucosa en ayunas. O examen de orina, ¿no? Como un descarte, ¿no? Si ya aparece glucosa un poco más de 100, ya pedimos el test de confirmación. El test de confirmación es la tolerancia a la glucosa. Y luego de eso viene la glicosilada. Igualito, para el screening de la hormona de crecimiento es la IGF-1. ¿Cómo? Y el de confirmación es la tolerancia a la glucosa. Pregunta examen. No se pide pH, no se pide hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, en niveles elevados de IGF-1 hay que pedir una tolerancia a la glucosa. Hay que pedir su resonancia magnética para ver el tumor y hay que pedir un campo visual, ¿no? Para ver si tiene compromiso quiasmático. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Que esto es un poco medio complejo de entender. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Nosotros cuando comemos este azúcar, ¿no? Este azúcar. Toma el azúcar. Toma el azúcar. Con este azúcar,
el azúcar es glucosa. La glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Que nuestro cuerpo produzca insulina por compensación, ¿no? Si aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Para regular los niveles de glucosa, ¿no? Pero en este caso vas a tener un tumor que produce hormona de crecimiento. Esto va a producir, la hormona de crecimiento va a producir más glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Uno le da al paciente azúcar. O sea, toma esta frugos, le digo, toma este frugos, señor, y le mide el azúcar. Entonces, por compensación, si uno toma el azúcar, o sea, el azúcar de la tolerancia, la hormona de crecimiento debe disminuir por un feedback, por compensación. Si yo tomo azúcar, se va a subir mi glucosa, se va a subir mi insulina, pero por compensación, para no elevar mi glucosa, ¿qué tiene que bajar? Tiene que bajar la hormona de crecimiento. Por compensación también baja el cortisol. Y por compensación va a bajar también el glucagón. Porque ¿qué pasa si no pasara eso? ¿Qué pasa si no pasara eso? Iríamos a la cetoacidosis. ¿No? Porque en la cetoacidosis sube la glucosa, sube la hormona de crecimiento, sube el cortisol, sube el glucagón, ¿no? Y sube también la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que son las hormonas contrarreguladoras. Entonces, esto es lo normal, ¿no? Sino que en la cetoacidosis es la falta de insulina, que es lo que ocasiona esto, ¿no? Es la falta de insulina. Entonces, lo normal es eso. Yo, que soy una persona normal, aparentemente, ¿no? Tomo mi agua con azúcar, mi frugo, mi Coca-Cola. Lo normal en mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Aumenta el azúcar, aumenta la insulina para bajar la glucosa, y por compensación va a bajar la hormona de crecimiento, baja el cortisol, baja el glucagón y baja la noradrenalina, para evitar una hiperglicemia severa que nos lleve a la cetoacidosis. Pero este paciente, ¿qué va a pasar? Tiene un tumor de hipófisis que produce mucha hormona de crecimiento. Y como produce mucha hormona de crecimiento, no respeta el eje, ¿no? Le llega. Como no respeta el eje, ¿qué va a pasar? La hormona de crecimiento, que debería estar baja, aumenta. Más de 1. Y eso se llama falta de supresión. Entonces, en el paciente que tiene tumor de hipófisis, ya no respeta todo este eje. Ya le llega, le pasa en bala. ¿Qué va a pasar? Ya no va a bajar la hormona de crecimiento a menos de 1. Si no, va a estar mayor de 1. Eso se llama falta de supresión. Falta de supresión en la tolerancia a la glucosa, o sea, en la bebida del agua con azúcar, de la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento debería estar menos de 1, porque ya hemos dicho que si tomas azúcar, aumenta la insulina, aumenta la glucosa, baja la hormona de crecimiento, baja el cortisol, baja el glucagón y baja la noradrenalina. Pero como este paciente tiene un tumor de hipófisis que está produciendo todos los días y a cada rato hormona de crecimiento en exceso, ya no rompe este eje, no rompe. ¿Y qué va a producir? Un exceso de hormona de crecimiento, y eso origina que no respete el eje, el feedback. Porque en este caso también cobra el feedback, ¿no? ¿Cuál es el feedback? Sería acá en este caso la glucosa elevada, sería que disminuya la hormona de crecimiento, pero ya rompe el feedback, o rompe. La glucosa elevada tiene un feedback positivo. ¿Cuál es el feedback positivo? Que aumenta la insulina. Ahí encontramos un feedback positivo. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina en tu cuerpo, es un feedback positivo. Porque los que dan cuenta acá más son feedback negativos, ¿no? Todos son negativos, ese es un feedback positivo. Aumenta la glucosa, baja la hormona de crecimiento. Pero este paciente tiene tanta hormona de crecimiento que no respeta el eje y produce una falta de supresión. ¿Ya? Entonces, ese es un estudio que se llama estudio funcional.
De ahora en adelante ya en las patologías endocrinas van a haber estudios de descarte o de screening y estudios funcionales con tolerancias o con estimulación. Si al paciente tiene una patología de exceso de hormona, se le va a dar un estudio de supresión. Y si tiene una patología que le falta la hormona, se le da un estudio de estimulación. Por ejemplo, ¿no? Al paciente de acá, que tiene insuficiencia adrenal, le falta el cortisol, que se le va a hacer un estudio de estimulación. Se le llama un test de estimulación. ¿Con quién? Junto con ACTH. ¿Ya? El pushing, que tiene exceso de cortisol, se le hace un test de supresión con dexametasona. ¿Ya? Muy bien. Pues el tratamiento de estos pacientes básicamente es quirúrgico. Todo paciente que tiene acromegalia se opera para sacar el tumor producto de acromegalia. Miren cuánto se curan. Se curan el 85% de los pacientes. El tumor de hipófisis es pequeño. El tumor de hipófisis pequeño, microadenoma, menos de 2 centímetros. El tumor de hipófisis grande, más de 2 centímetros, se cura solamente el 50%. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico es una cirugía que se llama transfemoral, es una cirugía por la nariz para romper el tallo seno genital. Lo escucharé en la. El control bioquímico llega a ser hasta el 57% de casos. ¿Qué tenemos control bioquímico? Que el paciente, la índice 1 mantiene su valor normal. La cirugía puede ser endoscópica, pero sin microscopio no hay ninguna supervivencia uno u otro. El tratamiento médico preoperatorio no debe darse al paciente que tiene acromegalia, excepto si tuviera insuficiencia cardíaca, como dice ahí, no sugiere mejoría. O tiene apnea obstructiva del sueño, SAOS. O tiene mucha invasión del seno cavernoso. ¿Cómo se hace el control de la acromegalia? Mira, bien curioso, tú operas al paciente con acromegalia y recién vas a saber si está curado o no a los 3 meses. A los 3 meses recién vas a darte cuenta si el paciente está curado o no. Por lo que tienes que medir un IGF-1 y una GH aleatoria. Y le puedes pedir una tolerancia. Y la resonancia se ve a los 3 meses también, para evaluar si hay algún tumor residual. O sea, 3 meses después de la cirugía. Hay diferencia del pushing. El pushing es a las 24 horas después, se pide. El tratamiento médico es con octreotide y larotide. Octreotide es una hormona que es un análogo de somatostatina, es intramuscular, y larotide es subcutáneo. Son análogos de primera generación. ¿Ya? Los análogos de segunda generación es el pasirreotide. Es un poco más potente. Sin embargo, el problema que causa es hiperglicemia. Entonces, pregunta de examen. Pasirreotide no se puede dar cuando el paciente está con diabetes descontrolada. ¿Ya? Luego viene otro tratamiento que es la cabergolina. La cabergolina también se puede dar, produce el tumor. Sin embargo, la cabergolina solamente controla a 1/3 de los pacientes, al 35%. ¿Y cuánto se da de cabergolina? 2 miligramos por semana, siempre y cuando la hormona de crecimiento esté máximo 2 veces el valor superior de la normalidad. ¿Ya? Ya hablamos del valor superior de la normalidad, es importante que entiendan esto, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento, supongamos que yo me mido y me sale 120. Si mi hormona de crecimiento, que es la IGF-1, me sale 120, el valor de la normalidad para mí da entre 100 a 400. Ese es el valor de normalidad. Nosotros agarramos el punto medio. De 100 a 400, ¿cuál es el punto medio? 250. ¿A qué se le llama el valor superior de la normalidad? Al rango de acá, entre 250 y 400. Ese es el valor superior de la normalidad. El valor inferior de la normalidad es de 100 a 250. Este es importante que ustedes lo sepan para la tiroides. Si mi valor es 120, está normal, ¿no? Está en el rango, ¿no? Pero si yo tuviera un tumor de hipófisis y lo tengo, mi hormona de crecimiento en 800, ya no, pues no. Si estuviera en la IGF-1 en 800, ahí cumple, ¿no? Hasta 2.5 veces el valor superior de la normalidad. 800 es hasta 2 veces, ¿no? El valor superior de la normalidad. Para que sepan ustedes. ¿Ya? Eso es lo que es. ¿Qué más? El otro es el piclizumab, que es un antagonista receptor de hormona de crecimiento, que es muy caro, no se utiliza en el Perú, no hay, pero es más efectivo en Estados Unidos, ¿no? 90% de control.
Y hay que ver respuesta, ¿no? Si el paciente tiene un tumor hiperintenso, o sea, el T2, o sea, el blanquito, el tumor que es más pequeño, va a más de eso, tiene mejor respuesta que el más grande, el menos denso, ¿no? Este es un tumor de un índice proliferativo, esto lo van a ver en otro ciclo, en oncología, el Ki-67. Si tiene Ki-67 alto, tiene mayor probabilidad que no responda, o tiene mutación del gen 1, hay peor que nace. Muy bien, entonces, todo paciente que tiene acromegalia entra a cirugía. Si no responde a cirugía, hay que dar análogos a somatostatina de primera generación, como dice acá. Si el paciente tiene la glucosa no controlada, se da riquisomato. Si tiene glucosa controlada, damos pacerol. Y si no, aumentamos la dosis de la somatostatina, como la Rodino o Trotia. Si el paciente no mejora con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, nosotros lo que hacemos es darle radioterapia. Sin embargo, acá no lo menciona, en Estados Unidos no lo menciona la necesidad. La radioterapia se da para pacientes que tienen tumor residual después de la cirugía y la terapia médica no está disponible, como esa terapia médica de que va en Perú. La radioterapia lo mejor es la estereotáxica, pero es la convencional. Sin embargo, la radioterapia para que haga su efecto generalmente tiene 5 años. En 5 años tiene el efecto. Va a demorar bastante todavía. Muy bien. A ver, damos 5 minutos para que vayan al baño. Y entonces